En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema tomando decisiones sabias. Y este es un tema que nos compete a todos, no importando el tiempo que tengamos en los caminos del Señor, no importando nuestro nivel espiritual, no importando la condición que actualmente pudiésemos estar atravesando dentro de nuestra cotidianidad del día a día. Vivimos tomando decisiones a diario. Y la pregunta es, ¿cómo toma usted sus decisiones? ¿Basado en qué? ¿Buscando qué cosas? A veces tomamos decisiones que parecen insignificantes, mas otras tienen repercusiones durante años y no solamente afectan nuestras vidas, sino que afectan la vida de aquellos que dependen de nosotros o que tienen una estimación respecto a nuestra persona. Hay decisiones que tienen poca o ninguna repercusión, pero otras tienen consecuencias que duran toda la vida. Algunas decisiones pudieran resultar en gran gozo y otras en gran pesar. Algunas pueden ayudarnos a dar flamantes testimonios, pero otras decisiones pudiesen llegar a llenarnos de amargura, de dolor y de vivir una vida que parece desdichada. Otra implicación en la toma de decisiones tiene que ver en cómo nos movemos egoístamente y al tomar malas decisiones afectamos a otros. Lo interesante es que todas las decisiones están basadas en algo que estamos buscando, en algo que anhelamos, en algo que queremos obtener. En este mensaje hablaremos sobre el tema de cómo tomar decisiones sabias. Algo que marcó la vida de un hombre llamado Daniel es vivir una vida basada en principios. Todos en su mayoría conocemos el testimonio de Daniel en el Antiguo Testamento, hombre y profeta de Dios. Conocemos su testimonio de cómo él pudo pasar diversas pruebas aún estando en el foso de los leones. Algo que marcó la vida de Daniel fue su formación primaria en el hogar. Sus padres pudieron trabajar su carácter. Sus padres pudieron cimentar su vida en base a principios apegados a la palabra de Dios. Esto le ayudó grandemente a vivir una vida sostenida bajo los principios de la palabra santa del Señor. En Daniel se cumplió lo establecido en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La nación de Israel fue sacudida en el Antiguo Testamento en más de una oportunidad. El dicho profético estuvo siempre presente durante lo largo y ancho de la historia del pueblo de Israel. Y Dios había profetizado siglos atrás a través del profeta Jeremías lo que le acontecería al pueblo de Israel por la dureza de su corazón, por su pecado y por haberse desviado del camino de Dios, habiendo ido detrás de dioses falsos. Y le vino a esta nación el juicio de Dios sobre ellos. En Jeremías capítulo 5, en los versículos del 14 al 18 leemos: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes,
y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confiáis. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Versículo 19. Y cuando dijeren, porque Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas, entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Y el dicho de Jehová se cumplió milimétricamente como juicio de Dios sobre una nación con un corazón endurecido. Más adelante en Jeremías capítulo 32, a partir del versículo 26 al 28, la palabra señala de esta manera la voz profética. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. En estos versículos vemos el cumplimiento de la palabra profética. Vemos cómo el pueblo fue sitiado, cómo el rey de Babilonia se llevó lo mejor de Israel. Hubo una verdadera fuga de cerebros. Se llevaron los mejores jóvenes, los más hermosos, los más preparados, los más instruidos, los más talentosos. Dejaron solo los ancianos, aquellos enfermos, y se llevaron lo mejor de Israel a Babilonia. Uno de esos jóvenes cautivos fue Daniel, el cual tendría entre 14 y 16 años de edad. El rey Nabucodonosor tenía un plan claro, y el plan era que esta juventud hebrea, esta juventud educada, esta juventud de hermoso parecer, que tenía un gran potencial, el plan era babilonizarlo. ¿Y qué significa babilonizarlo? Babilonizarlo significa hacer que piensen y actúen como babilonios. Y estos jóvenes exiliados fueron cautivos y se convirtieron en esclavos en tierra ajena. Fueron instruidos, tuvieron que aprender una nueva lengua, un nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevos códigos, nueva gente, una cultura totalmente diferente, aún la comida totalmente distinta. Pero llegó un momento en donde hubo unos jóvenes que se pararon basados en sus principios, jóvenes que no claudicaron, jóvenes que aprendieron a decir ya no más, jóvenes que dijeron ya no lo haremos, jóvenes que pudieron establecer límites, jóvenes que pudieron decir aquí fijaremos nuestra postura, no importa las consecuencias. Hoy quiero hablar sobre las decisiones que tomamos. En ese sentido hay dos palabras que quiero que anotes, que van a ser piedra fundamental de lo que vamos a decir. En primer lugar, hablaremos de la palabra principio y cómo se diferencia de una segunda palabra que es importante que la anote, que se llama preferencia. Entonces, las dos palabras que vamos a estar manejando, por un lado es principio, por el otro lado preferencia. Estos dos elementos básicos son la base de la toma de decisiones tuya y mía cada día de nuestra existencia humana. Cuando hablamos de principio, en la primera palabra, estamos hablando de un fundamento, una base, algo que es predeterminado e inalterable,
en la manera o forma o modo de nuestra conducta basada en una norma moral. Y en el caso de los cristianos, la norma moral es la palabra, la inerrante palabra de Dios. Como creyentes en Cristo debemos de vivir vidas guiadas y cimentadas en los principios de la palabra de Dios. Cuando hablamos de código moral, de ley moral, nos referimos a lo que Dios ha establecido de manera inequívoca como principios de vida para todo aquel que se dice ser creyente. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, por ejemplo, es la ley moral de Dios. Y conocemos esta ley moral porque nos ha sido transmitida, nos ha sido revelada. Dios ha dicho lo que le agrada y lo que le desagrada, lo que espera de un hijo de Él, de una hija de Él. Dios ha dicho que no debemos robar, que no debemos mentir, que no debemos engañar, que no debemos matar o asesinar, que no debemos cometer adulterio, que no debemos idolatrar a nada que se interponga entre Dios y nosotros. Dios ha sido claro. Todos tenemos algún tipo de sistema de creencia, seamos cristianos o no. Todos creemos en algo o en alguien. La pregunta es, ¿cuál es la base de lo que creemos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Qué rige nuestras vidas? ¿Qué sustenta nuestra existencia? ¿Cuál es el motivo de actuar como actuamos? En el caso de los creyentes, lo que creemos está determinado por la palabra de Dios. Y conforme a eso estamos llamados a tomar decisiones. Cuando alguien dice, me rijo por mis principios, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir que he establecido una senda de conducta en mi vida y que por esa senda es que voy a transitar y no me voy a desviar ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuál es la senda que norma tu vida? Y el que ha fijado esa senda dice, me mantendré apegado en la palabra de Dios. Y aunque no me convenga, aunque las consecuencias sean aterradoras, basaré mi vida en esos principios. Por el otro lado están las preferencias. Pastor, ¿y qué son las preferencias? Las preferencias no son más que aquellas decisiones que tomamos en base a gustos, a deseos, a antojos, a lo que me gusta o lo que me disgusta, conforme a la carne, conforme a las pasiones, conforme a lo que me conviene situacionalmente, lo que me conviene ahora, lo que mejor me parece. Todo eso son normas de preferencias. Quienes operan en el nivel de las preferencias, lo que buscan es qué me hace mejor sentir, qué me hace ser más feliz ahora, qué me complacerá ahora. Hazme que me ría, hazme que me sienta bien. Es que tú no me haces bien. Yo quiero confortar esta alma. Yo quiero sentirme bien ahora. Busca la inmediatez, lo momentáneo, lo que me beneficia ahora. No establece límites. No hay definición de límites. Las personas que andan sin definición de límites, que son capaces de negociar sus principios, están en grave peligro. Como ilustración de alguien que se maneja en base a preferencia, pensemos en un ejemplo que escuché. Es que alguien se levanta y se dice a sí mismo, hoy es un mal día. Mira las nubes, las ve grises, y se dice a sí mismo, se autoministra, hoy es un mal día. Y así que llamaré al trabajo y le diré que amanecí mal de salud. Y se reporta como enfermo a través del teléfono. Y aunque no es verdad, ha decidido, por cuanto ha predeterminado que es un día malo,
que se merece tomar un día de descanso. Y ahí viene la preferencia y le dice al alma, mentiré hoy porque eso me dará lo que quiero, un día de descanso. Quiero tener todo el día libre para mí, para hacer mi santa y real voluntad, para estar en pijama, para estar en pantalones cortos, para quedarme en casa o irme de compra o hablar con mis amigas o hacer lo que me venga en gana. El que piensa así está manejado en base a preferencia. Me acuerdo de un compañero de trabajo que ingresó en la empresa en que trabajaba en los años 80. Él me llevaba unos 15 o 18 años de edad. Era mucho mayor que yo. Me acuerdo cuando llega este hombre, bien formal, bien vestido, y se sienta con nosotros los jóvenes. Y vemos que en su interactuar es todo un veterano de las ventas. Yo me aproximo y luego de la presentación inicial le digo, ¿qué pasa? ¿Qué te sucedió? Como un hombre con tu experiencia, con tu veteranía, comienzas de nuevo en un nuevo negocio, en un nuevo género de ventas, no obstante tener una dilatada carrera en una industria farmacéutica internacional. Cualquiera hubiese querido tener la posición que él tuvo antes de estar en este nuevo trabajo. Él me dijo, yo llegué a hacer mucho dinero en el anterior trabajo. En mis funciones anteriores en la venta tuve vehículo nuevo, tuve reconocimiento, andaba siempre con los mejores médicos, rodeado con las mejores influencias, pero cometí un error. Y le dije, ¿cuál fue tu error? Me dijo, me accidenté en el lugar equivocado. Yo le dije, ¿qué pasó esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que te accidentaste en el lugar equivocado? Sí, la empresa, la farmacéutica internacional, nos daban un vehículo del año, cada 4 años. Yo tenía mi vehículo nuevo, un vehículo precioso, y ese día no tenía ganas de hacer la ruta. Yo tenía que estar en la ruta La Vega a San Francisco de Macorís. Pero ese día tenía ganas de irme a Boca Chica. Le puse a mi jefe que iba a estar entre La Vega y San Francisco de Macorís, yendo con una muchachona para Boca Chica. Tuve un aparatoso accidente. Cuando reporté a la compañía que me había accidentado camino a Boca Chica, mi jefe me dijo, el problema no es el accidente, el problema es que te accidentaste en el lugar inadecuado, porque ese accidente debió haberse producido en la autopista Duarte, entre La Vega y San Francisco, no camino a Boca Chica. La cancelación, el despido, la desvinculación no se hizo esperar. Era una sociedad mucho más pequeña hace 40 años. De manera socorrida, alguien que tenía más de 30 años de experiencia, las demás empresas farmacéuticas se comunicaron y le cerraron la puerta. Y tan pronto iba pidiendo, tocando puerta a otra empresa farmacéutica, le decían, sabemos de tu experiencia, sabemos de tu porte y gallardía, de tu porte, sabemos cómo te manejas en el mundo de las ventas, pero tienes un pequeño problema. ¿Sí cuál es? Dígame, eres un deshonesto. Eres de aquellos que dicen que van a hacer algo y hacen otra cosa. Eres capaz de hablar de mentira a tu empresa. Eres capaz de cohecho. Eres un deshonesto. Eso le marcó. Y teniendo una carrera privilegiada, ganando mucho dinero, tuvo que comenzar en un nuevo género de venta, comenzar desde cero, teniendo casi 50 años de edad. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? La preferencia te dirá a tu alma, date ese gustico, tú te lo mereces.
Haz lo que te plazca, aunque sea una vez al año. Las preferencias nos dirán, no importa, aprovecha ahora, gástalo ahora, date ese gusto ahora. Porque la preferencia te motivará a actuar conforme a tus deseos, lo que te agrada, lo que le gusta a tu carne, lo que le gusta a tu yo. Hay quienes hablan de la ética de la situación. Bueno, voy a actuar así porque el momento es ahora. Haré esto, haré aquello porque me conviene ahora. Y al actuar de esa manera estamos actuando de manera incorrecta. Más aún cuando lo hacemos delante de nuestros hijos. Y nuestros hijos ven una dualidad, una deshonestidad en la llamada. Dile que yo no estoy estando. Y estamos mandándole mensajes equivocados en la formación, en la instrucción a nuestros hijos, porque somos unos deshonestos. Decimos que vamos a hacer aquello. Le decimos a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Y luego nos preguntamos, ¿por qué este muchacho me salió de esta manera? ¿De quién lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? Lo aprendió en el hogar. Lo aprendió de tus mentiras. Lo aprendió de tu doble moral. Lo aprendió de tu doble vida. Lo aprendió de tus deshonestidades. El que vive su vida basada en preferencias y no en principios tendrá grandes tropiezos. Y lo peor es que muchas veces no sabrá. ¿Y por qué la vida me ha tratado así? Busca cuáles han sido las decisiones fundamentales cuando abandonaste los estudios y en la época donde tenías que ir a la escuela decidiste quedarte jugando con tus amigos. Cuando tenías que coger el libro para estudiar, decidiste cerrarlo y darle gusto, alegría, Macarena a la vida. Y hoy estás cosechando tus propias decisiones. Porque fueron basadas en preferencias y no en principios. Es importante entender que pudiera haber personas no cristianas con grandes convicciones. El problema es que si las convicciones no son basadas en la palabra de Dios, pudiéramos ser un hombre o una mujer honestamente equivocado. ¿Por qué? Porque las convicciones que permanecen son las que están basadas en los principios de la palabra de Dios. Hay gente muy buena con ideas cerradas. Hay gente humanista, hay gente naturista, hay gente que ama la naturaleza, aman el campo, aman los árboles. Cuando ven un árbol lo abrazan. ¡Ay, madre naturaleza! ¡Ay, puedo oír tu corazón, madre naturaleza! Y se acerca alguien, vaya para allá, que estoy ahora con la madre naturaleza. Son capaces de amar al árbol y no al ser humano. ¿Por qué? Porque son gente honestamente equivocada. Porque sus principios no están fundamentados en la palabra de Dios. ¿Alguien me estoy dando a entender? ¿Me están siguiendo? En el caso de Daniel, el personaje de la historia, se ve claramente que sus padres hicieron un gran trabajo en formar una vida basada en los principios de la palabra de Dios. Cuando llegó a Babilonia y comenzó el proceso de babilonización, fue claro el plan. Había todos unos estrategas diciendo: estos muchachos en pocos meses, en pocos años andarán, caminarán, hablarán como babilonios. Lo primero que hicieron fue que le cambiaron los nombres. Lo segundo que hicieron fue que tuvieron que aprender la cultura babilonia, el idioma y dialectos y todos los códigos de vestimenta babilónicos. Lo tercero es que tuvieron que aprender a vivir en una sociedad impía, pagana e idólatra. Y le pusieron una persona que le instruyera en todo lo que tenían que aprender estos jóvenes. Y dentro del adoctrinamiento, Nabucodonosor mandó a que se le diera una comida privilegiada, una comida real.
Entendía que dándole la mejor comida iban a tener una mejor alimentación, un mejor rendimiento, una mayor fortaleza, una mayor agilidad mental. Y el rey quería que estos jóvenes se apasionaran con Babilonia, que ellos fueran exponentes de lo que es capaz de hacer Babilonia con alguien esclavo de otra nación. El rey quería que fueran transformados. El mundo va a querer transformarte. El mundo va a querer meterte dentro de sus casillas. El mundo va a querer conformarte a los principios y directrices del mundo. Pero nuestra vida debe de estar basada en la inerrante palabra de Dios. Aleluya. Daniel 1:7 dice que a esto el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Como parte del régimen, Daniel y los demás jóvenes judíos debían de comer el alimento que venía de la realeza. Para cualquier babilonio común, comer comida de rey era un privilegio. No se comía carne todos los días. En la antigüedad se comía carne una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes. Sin embargo, ellos rechazaron esa carne, porque esa carne no estaba dentro del protocolo de una carne hecha de manera kosher, con todo el protocolo antiguo testamentario. También esa carne había sido ofrecida a ídolos. Y ellos le pidieron al que lo estaba formando, por favor, al que le supervisaba. Daniel le pidió a Aspenaz y a quien él delegó que durante 10 días solo les diera a comer legumbres y agua. Y comenzó una dieta en la vida de Daniel y de sus amigos durante 10 días. Al final de los 10 días, y Dios puso gracia, los rostros, la figura, no son como nosotros cuando cogemos ayuna, que damos pena. ¿Y qué te pasa? ¿Te ayuno, pastor? No, estos muchachos estaban con un semblante fortalecido, aleluya. Es porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Daniel continuó haciendo lo que sabía hacer, y era vivir bajo principio y en rectitud delante de Dios. No vivir una vida en base a preferencia o lo que coyunturalmente me pudiera convenir. Y vinieron las pruebas. Y hubo toda una estatua enorme enchapada en oro que había que adorar, y ellos dijeron que no. Los amigos de Daniel, y sabemos la historia, fueron mandados al horno de fuego. Y Dios los libró del horno de fuego. Pero ahí no se pararon las pruebas. Años después, frente a la envidia, uno de los sátrapas y de los que estaban adulando al rey de turno, le dijeron: oiga, durante 30 días haga un edicto que solo a usted había que reverenciar, idolatrar y orar. Y dice que tan pronto Daniel supo de la historia, se metió en su habitación, y cualquiera prudente, entre comillas, hubiera hecho en secreto, pero no, él abrió todas las ventanas de su habitación para que todo el mundo viera que él 3 veces al día se arrodillaba, oraba y adoraba en dirección a Jerusalén. Y vino la persecución, y fue echado en el foso de los leones. Y allí Dios le libró. Y él estaba dispuesto a ser librado o a no ser librado. Porque cuando tú sabes que tu vida tiene destino en Dios, no se negocia el resultado de tu comportamiento. Porque lo que te va a acontecer es conforme a la voluntad, a la bendita voluntad de Dios para tu vida. Y Dios es soberano. Dios lo honró tanto que cuando el rey fue al otro día, medio nervioso a ver qué le había pasado a Daniel. Me encanta que en vez de llamarlo por su nombre, Belsasar le dijo: Daniel, tu Dios te ha librado. Y dijo: sí, rey, mi Dios mandó un ángel que bregaba con estos pichones, con estos pajaritos, y los tuvo quietos.
¿Cómo? Ah, no, pero se ha conocido en toda esta nación que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Amén. Dios honra a los que le honran. Daniel honró a Dios. Dios honró a Daniel. Hay otra palabra que quiero hablarte. Es convicción. Di conmigo, convicción. Todos estamos llamados a tener convicciones. Porque la convicción te ayuda a tener una cosmovisión correcta a la cual tú vas a sujetar tu vida para tener convicciones basadas en la palabra de Dios, en la Biblia. Los seguidores de Cristo estamos llamados a tener convicciones firmes. Debemos de entender y saber en qué creemos y en quién hemos creído. Pensemos en algunas convicciones inalterables e inconmovibles que vienen de la palabra de Dios. Primera convicción para los que llevan anotaciones: Cristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador del mundo. Cristo dijo de sí mismo en Juan capítulo 14 versículo 6: y yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, cualquiera que te hable, cualquier concepto, cualquier doctrina que no sea ese fundamento, debes de rechazarlo. ¿Por qué? Porque va en contra de tus convicciones. Lo segundo es, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Y dónde lo dice, pastor? Segunda de Timoteo 3:16. Que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo tercero es que nuestros cuerpos, pellizquese por favor, son templos del Espíritu Santo. Es más, pellizque al que está a su lado, que le duela. Diga, esa carne, dile, esa carne es templo del Espíritu Santo. Los cristianos no estamos llamados a dañar el cuerpo. Pastor, pero eso significa empanada frita. Sí, significa empanada frita. Fritanga, sí, significa fritanga, que dan colesterol y dañan el cuerpo. Comer mucho dulce, golosina, azúcar, sí, eso hace daño también. Tener algo que vaya destruyendo el cuerpo está en contra de lo que Dios ha ordenado. Pecar contra el cuerpo, obviamente. Usar drogas, alcohol, inmoralidad o cualquier otro tipo de vicio destructivo va contra el cuerpo. En cuarto lugar, el dinero no es un Dios. A todos nos gusta tener dinero, pero tenemos que tener en cuenta que el dinero es un instrumento para ser colocado en la mano de Dios y decirle a Dios: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con esto que tú me has dado? Si el dinero no es para que Dios lo use, el dinero se convierte en una maldición. ¿Me estoy dando a entender? Si el dinero no está bajo la voluntad, bajo la dirección de Dios, el dinero se convierte en una maldición. El dinero es un medio que solo sirve si podemos compartirlo y hacer mejor a los demás. Si el dinero solo es para mí y para mi familia, has cerrado el blanco. Estás equivocado. El dinero que Dios nos da no es solo para nosotros y para nuestra familia. No. Es para ponerlo en las manos de Dios y decir: Señor, yo quiero que tu reino sea beneficiado. ¿Alguien está entendiendo? Entender que podemos ser avariciosos siendo pobres. Digan, avaricioso siendo pobre. Nosotros creemos que los avariciosos son los que tienen dinero. No, usted puede ser un avaricioso siendo pobre, porque tiene el dinero como su Dios, aún siendo pobre. Ejemplo: alguien va al supermercado y la cajera sin querer le da 1,000 pesos de más de vuelta. Usted se da cuenta, lo mete, sale del supermercado, lo saca y dice: oh, 1,000 pesos, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? ¿Cómo así? Tiene que venir un principio apoyado en la palabra de Dios que dice: no robarás.
Pastor, pero yo no le puse una pistola a la cajera. No, es que ese dinero no es tuyo. Ella por error te dio ese dinero. Y usted tiene que hacer devolver esa maquinita para atrás, rewind, decir, mi hija, mira, tú sin querer me diste este dinero. Y puede que usted esté en ese momento necesitado de esos 1,000 pesos. Pero es una prueba de que usted es fiel a la palabra de Dios y sobre todo fiel a sus principios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fiel a los principios. Usted no se mueve conforme a necesidades ni a preferencias momentáneas. Usted se mueve conforme a la palabra de Dios. En quinto lugar, el lugar adecuado para las relaciones sexuales es dentro de la santidad del matrimonio. Por eso cuando alguien se convierte en esta iglesia, nosotros lo motivamos, si vive en concubinato, a que se case. Porque cuando Dios se mete en la vida de alguien, le trae orden. Dios es un Dios de orden. No podemos violar los principios de Dios y salirnos, pretender que vamos a salir con la nuestra. Mira, si tú tienes una situación que a Dios no le está agradando, resuelve eso. Dile al que está a tu lado, resuelve eso. Porque muchas bendiciones están paralizadas por tú no obedecer a Dios y querer vivir en pecado, sabiendo que estás en pecado. Pastor, no me gusta como usted está predicando. Ay Dios, parece piedra, pero es mano. Parece piedra, pero es mano. Siempre habrá consecuencias a aquellos que quieren querer salirse con la suya. Hay cosas que sencillamente usted no puede tolerar en su vida. Cuando descuidamos los principios, caemos en preferencias. Y haremos solo lo que nos conviene hoy, lo que le da gusto al cuerpo hoy, no sabiendo que todo trae consecuencias. Preguntémonos, ¿por qué la gente no basa su vida en principio? ¿Y por qué la gente basa su vida en preferencia? Le voy a decir por qué. Lo primero es temor al rechazo. La gente tiene temor al rechazo, a ser rechazado por el grupo. En las escuelas hay mucha presión. Si tú tienes 14, 15, 16, 17 años de edad, sabes de lo que yo estoy hablando. Haz esto, porque el grupo te dice que lo haga. Yo voy a hacerlo, mami, porque mis amigas lo hacen. Yo voy a hacerlo porque mis amigos lo hacen. Presión de grupo. Pero cuando tú tienes principios, tú dices, no, aunque todo el mundo lo haga, yo soy una hija de Dios y mi vida está basada en los principios de la palabra de Dios. Hay falta de convicción moral. Cuando nos regimos por principios, siempre sabemos cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque los principios están dados para protegernos del peligro, de consecuencias, de decisiones basadas conforme a la carne. También hay avaricia, hay ofertas que te llegarán para que te lo ganes rápido, para que te lo ganes suave. Hoy en día hay un famoso comunicador de un apellido reconocido. Todo el mundo aprecia a ese comunicador. Está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque amiguitos, amigotes, al tener una posición en el gobierno, se acercaron y le hicieron propuestas. Y él ya tenía un apellido sonoro, ya tenía dinero. Pero viene la avaricia, gánate más. Róbatelo todo, vamos por más, dame ese contrato, dame esa contrata. Y aunque los semáforos tienen luces roja, amarilla y verde, él nunca vio ni la amarilla ni la roja, solo veía lo verde. Sin necesidad, teniendo apellido sonoro, teniendo fortuna de familia, teniendo prestigio social, siendo querido por toda la sociedad, hoy está en la cárcel porque sus principios no pudieron parar las ofertas de malos amigos que merodean cuando alguien llega al tren gubernamental, a una posición y le hace propuestas indecentes.
Entonces los principios están dados para protegernos de consecuencias, de dolores de cabeza que durarán toda la vida. Transigir. Hermano, nunca justifiquemos el pecado. Llamemos el pecado por su nombre. Yo pequé. No diga yo me equivoqué, fue que metí la pata, es que me resbalé, es que si lo hubiéramos sabido mejor. Y cualquier calificativo para bajar. No. Hay gente que dice un traguito al año no hace daño. Una droga, un chin, un cigarrillo, un chin, un vapeo. Parece un chimenea. Hay gente que parece chimenea botando humo. El conde Drácula. Todo eso tiene consecuencias en el mundo espiritual. Por último, yo te invito a guiar tu vida bajo principios. ¿Cómo, pastor, puedo llegar a ser una persona basada en principios? Primero, vive por una causa mayor. En otras palabras, debes de vivir para la gloria de Dios. Sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, estar seguro de lo que creemos. Porque yo sé, porque sé y lo sé. Y tenemos que predicarnos a nosotros mismos este evangelio todos los días. En tercer lugar, anticipar que va a haber conflicto. Que por tú tener principios, hay gente que no tiene principios, que van a chocar contigo. Y hay principios que usted no va a negociar ni ahora ni nunca. Por ahí vienen las Navidades. Y es un tiempo de diciembre que algunos lo convierten en bebiembre. Y hay vacaciones que el cristiano no se puede tomar ni ahora ni nunca. Hay libertades y licencias que los cristianos no podemos tomar ni ahora. En cuarto lugar, obedece a Dios y déjale a Dios las consecuencias. Aunque las consecuencias sean duras, al final el resultado es dulce. Porque obedecer a Dios siempre da paz. Obedecer a Dios siempre da paz. Mira, y el mundo no va a querer saber de ti. Te van a negar la palabra. Van a estar enemigos tuyos. Pero tú vas a tener amistad con Dios. Y la amistad con Dios es mejor que cualquier amistad de los hombres. Pongámonos sobre nuestros pies. Quiero hacerte unas preguntas reflexivas. ¿Principios o preferencias? ¿Cuál de estos términos describe mejor tu manera de actuar? Hasta ahora, ¿cómo tú te estás manejando? ¿En el nivel de los principios o en el nivel de las preferencias? ¿Tus decisiones son tomadas en base a principios o basadas en preferencia? Cuando vas a comprar una casa, ¿es basada en principio o basada en preferencia? Cuando vas a coger un préstamo, ¿basado en principio o basado en preferencia? Cuando vas a comprar ropa, cuando te tomas una foto, cuando sales de viaje, cuando haces cualquier cosa, cuando buscas una amistad. La amistad es porque te conviene o porque te gusta la manera en cómo esa persona honra a Dios. Cuando eliges persona con quien juntarte, ¿lo eliges basado en principio o basado en preferencia? Hay gente que solamente se juntan con gente que le dan beneficio. Entonces solo con lo que te dan beneficio, pues tu vida está basada en preferencia, no en principio. ¿Por qué? Porque no todo el que tiene dinero vive conforme a Dios. Pero es que me va a dar beneficio. No, tú tienes que definir si tu vida va a ser basada en principio o basada en preferencias. ¿Significa, pastor, que voy a tener dificultades en la vida si vivo en base a principios? Sí, yo te aseguro que vas a tener dificultades, pero vas a tener un gozo. Vas a tener un gozo y una tranquilidad y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque has decidido vivir una vida basada en principios de la inerrante palabra de Dios. Cuando se vive conforme a esta bendita palabra, no hay nada que temer. Porque el futuro está totalmente asegurado.
por nuestro Señor, Rey y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Dios te bendiga. Oremos.